Bueno, ahora el edificio tiene que reaccionar a esa fuerza sísmica. ¿Con qué cuenta para poder reaccionar? Y cuenta con su estructura. Y la estructura está formado por algunos elementos estructurales, que si vemos, el abanico de elementos estructurales no es muy grande, al contrario, es muy chico, ya que está conformado por barras, algunas verticales, otras horizontales, otras con inclinaciones intermedias, es decir, formando columnas, formando vigas. Tenemos placas o losas también, horizontales, verticales e inclinadas con diferentes grados, formando también muros o losas. Y tenemos elementos tensados. Con ese abanico de elementos, que son tres muy breves, con eso están hechas todas las estructuras resistentes de todas las construcciones que ustedes pueden ver, desde una simple vivienda hasta un gran edificio, un gran aeropuerto, un gran puente, todo está hecho con combinaciones de estos elementos estructurales. ¿Cuál es el hecho de analizarlo al sismo? ¿Cuál es la diferencia que tenemos cuando está sometido a cargas gravitatorias? Frente a cargas gravitatorias es importante ver qué pasa con cada elemento estructural. Por ejemplo, frente a cargas gravitatorias, una losa se flexiona. Si eso está rígidamente unida a la viga, bueno, le transfiere esa deformación y también le transfieren cargas. Si no, la viga también trabaja, flexiona a corte. Luego esa carga de la viga se transfiere a las columnas y así. O sea, hay que tener en cuenta cómo es la deformación individual de cada elemento y qué deformación le transfiere a los otros. En el caso de los elementos sometidos a fuerzas horizontales, todo el sistema trabaja conjuntamente. Los elementos estructurales verticales, que sí o sí tienen que estar unidos rígidamente al horizontal, y todo el sistema trabaja al sismo. Acá es importante de que la deformación que hay en cada piso sea lo menor posible respecto a la deformación del piso anterior, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los sistemas estructurales de los que se dispone para poder resistir al sismo? Son tres de dirección vertical, en el sentido vertical, que son los muros resistentes al corte o muros portantes. Son los pórticos, también denominados marcos resistentes a momento. Son los marcos contraventeados o triangulaciones. Se les llama marcos contraventeados porque es un sistema estructural empleado para resistir la acción del sismo. De hecho, hay muchos edificios, ya vamos a ver algunos ejemplos, donde, eh, sobre todo edificios de altura, que a pesar de estar construidos en zonas de mucha peligrosidad sísmica, cuando son edificios tan altos, lo que más importa es la acción del viento. Entonces, en muchos se les da la solución con este tipo de estructura. Y el único elemento estructural resistente a sismo en la dirección horizontal son los diafragmas, que son las losas o entrepisos, siempre y cuando cumplan la condición de que son rígidos. Y es necesario de que ese elemento horizontal se encuentre perfectamente vinculado a cualquiera de estos otros elementos verticales. Ahí podemos ver un muro, una triangulación, como está acá, un pórtico el diafragma o entrepiso. Acá vemos diferentes tipos o casos, diferentes formas de ubicar la triangulación. A ver si pueden ver en este ejemplo, en esta maquetita que tengo acá, ahí tendríamos un elemento estructural vertical, que es el que está acá, las triangulaciones. Podemos ver en algunos casos esas triangulaciones pueden ser de un solo piso, pueden ser de dos pisos, pueden ser de muchos pisos. También tenemos los muros, muros resistentes al corte, como este que tenemos acá. También pueden ser pórticos de ese tipo, como el que se ve en esta cara de la maquetita, o pórticos más grandes como tenemos acá, o megapórticos, que por ahí hay ejemplos de edificios donde tienen un gran pórtico y de ese pórtico cuelgan los diferentes niveles de los entrepisos. Bien, y los elementos horizontales, que es el diafragma, que sí o sí puede ser de muchos materiales, ya lo vamos a ver, pero sí como condición debe ser un material rígido y debe estar vinculado a los diferentes elementos estructurales verticales, ya sea pórticos, muros o triangulaciones. Bueno, entonces los muros son
Los muros resistentes al corte son capaces de resistir al corte ante fuerzas verticales, como mostramos acá, y ante fuerzas horizontales. Bien, hay que tener en cuenta cuando el edificio, la altura de ese muro, si ese muro es corto, bajo, mejor dicho, ese muro trabaja más al corte, ahí está, al corte en la base, como lo podemos ver acá. En cambio, cuando el edificio es alto o el muro es alto, el muro trabaja predominantemente a flexión. Bien, entonces bajo trabaja el corte, corte en la base, y si es alto, trabaja a flexión. Ese muro trabajando a flexión lo podemos comparar, a ver, bueno, ese muro lo podemos construir de diferentes materiales. Puede ser un muro de hormigón armado, en ese caso se consideran o se los denominan tabiques, como este que vemos acá, o bien también se pueden construir de ladrillos, de bloques, de piedras naturales. Obviamente, según sea el material, son las condiciones que debe reunir eh, la construcción. El hecho de que tengamos un muro, ese muro se encuentra empotrado en el terreno. Entonces, el análisis de ese muro es muy similar a como si estuviésemos analizando una viga empotrada, como si tuviésemos una viga acá, ahí lo vemos, y por lo tanto todos los diagramas de esfuerzo normal, momento flector y esfuerzo de corte son iguales que en el caso de la viga empotrada. Hay una diferencia. En el caso de la viga empotrada, como tenemos acá, ese elemento, al estar sometido a cargas verticales, siempre esa cara se va a traccionar y esta cara se va a comprimir. Otra vez, actuamos frente a cargas verticales, esa cara se tracciona y esa cara se comprime. Y siempre va a ser así mientras esté sometido a cargas verticales. En el caso del sismo, cuando el sismo va para una dirección, una cara se tracciona, la otra se comprime. Bien, el sismo para allá, esta cara se tracciona y se comprime. Pero cuando se invierte el sentido del sismo, pasa al revés. La cara traccionada se comprime y la que estaba comprimida se tracciona. Entonces, esa es la diferencia en el análisis entre un muro que se encuentra empotrado a la base y sometido a la acción del sismo con el caso de una viga sometida a cargas verticales. ¿Y en qué caso es aconsejable el uso de muros resistentes al corte? El muro es un sistema estructural que otorga poca flexibilidad al espacio debido a que genera un cierre físico completo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el caso que tuviésemos un edificio de departamentos, donde además de la estructura necesitamos también habitaciones estancas en cuanto a sonido, en cuanto a visibilidad, y si ese muro se continúa desde el último piso hasta el terreno natural, bueno, en ese caso el sistema estructural de muro es un sistema estructural muy apto. Ahora, si este edificio en altura del que estamos hablando, en lugar de ser un edificio destinado a vivienda, habitación u hotel, por ejemplo, fuera destinado a oficinas, y en ese caso el sistema estructural de muro no nos conviene porque no nos otorga flexibilidad al espacio. Bien, y en el caso de oficinas, por ahí necesitamos oficinas que sean más chicas, en otro caso oficinas más grandes, o bien solamente necesitamos que esté dividida por paneles bajos, livianos. Bien, entonces este sistema estructural de muros no es aconsejable para un edificio entonces, en el que se requiera mucha flexibilidad. En ese caso, sí sería bueno usar un sistema estructural como este que tenemos acá, el sistema porticado. Acá, bueno, una frase de Louis Sullivan dice que cuando se coloca el dintel sobre dos pilares, la arquitectura empieza a ser. Ahora bien, el hecho de que haya un dintel apoyado sobre dos pilares, eso no constituye un pórtico. El pórtico es un elemento estructural en el cual estos elementos se encuentran rígidamente unidos entre sí. Es un sistema estructural muy difundido en nuestra zona, sobre todo construidos de hormigón armado, y también se puede construir de otros materiales que ya vemos enseguida. Frente a cargas laterales, como sería el caso del sismo, ¿bien? En este caso una fuerza aplicada en ese sentido, el pórtico se deforma de esta manera. Cuando tenemos cargas verticales, es decir,
cargas aplicadas en este sentido, el pórtico se deforma de esta manera como estamos teniendo acá. Pero es un sistema estructural muy apto tanto para fuerzas verticales como para fuerzas horizontales, como es en el caso del sismo. Acá tenemos el ejemplo un ejemplo de edificio porticado. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de un pórtico donde tenemos los 4 bordes articulados. Bien, un pórtico con los 4 bordes articulados es una estructura inestable. Entonces es una estructura que tenemos que ver qué podemos hacer para poderlo hacer estable. Entonces, ¿cómo se nos ocurre que podría ser? A ver, se los voy a mostrar de esta manera.